Les saludo desde la iglesia de Burleson. Los hermanos estarán mucho más que felices que pueden ver su plataforma y que estamos en vivo para con ellos. Ojalá que esto les esté llegando muy bien y además funcionando. Tengo varios detalles que compartir con ustedes. Nosotros, aunque no podemos reunirnos ciertamente o lamentablemente en el templo en estos días, yo quiero que mirando la pantalla ustedes puedan ver cosas lindas que están aconteciendo. Y es de que tu iglesia sigue activa como antes. Aprovecha la oportunidad, no dejando de congregarnos, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los hebreos, no dejando de congregarnos cuanto más sabéis o veis que aquel día se acerca. Lo que ustedes tienen en pantalla es que pueden notar que allí hay unas fotos de las reuniones virtuales, tanto de los grupos pequeños, los grupos que acontecen durante la semana y otros más que queremos armar, y también la reunión de los miércoles estamos yendo de manera virtual a través de la plataforma que se llama Teams o grupos o equipo Teams.org, y nosotros a nivel de iglesia interna podemos todavía seguir reuniéndonos. Hay un tremendo grupo de hermanos que se conectaron, unas 32 familias en la mañana de hoy, quienes tuvieron la gran oportunidad de discutir o compartir la lección de escuela sabática. Y a la vez tuvieron también una sección con mi esposa Nilda para los niños, cantando coritos, teniendo reflexiones para ellos mirándose e interactuando en la pantalla, y así se pueden reencontrar los niñitos que tanto se están posiblemente en nostalgia, se están por deseo de recordarse o extrañándose. A la vez quiero recordarles lo siguiente: yo sé que no tenemos audiencia aquí presente, pero esto es parte de un pacto que hemos hecho con Dios, de algo muy especial. Y ustedes recordarán en aquellos años, en aquellos tiempos, en aquellas eras, que se utilizaba un sobrecito como esto para depositar diezmos y ofrendas. La iglesia tiene entonces, a través de su website, el site de la Iglesia Adventista de Burleson, tiene en la parte de arriba a la derecha una pestaña o una opción que puede decir donativo o diezmo. Usted entra por allí y Adventist Giving le hace una cuenta para que usted pueda depositar. Sabemos de que algunos de ustedes lamentablemente han perdido el trabajo por quienes queremos orar. Pero a la vez quiero dejarles saber lo siguiente: a aquellos que Dios les ha bendecido todavía con trabajo, si ha sido bendecido para ti y para tu casa, bendice también la obra del Señor, que no se tenga en el pacto que tú tienes. Adventist Giving es la oportunidad para tú poder hacerte miembro de esos depósitos, y de manera en línea, de banco a banco, tú puedes depositar para la obra del Señor, que no se detenga, Así es que ustedes se dan cuenta en la pantalla que nosotros tenemos los grupos pequeños durante la semana, arduamente o activamente todavía bendiciéndose, orando los unos con los otros. El tema de esta mañana tiene por título: ¿qué sería estar preparados para el tiempo del fin? La pregunta es: ¿qué sería estar preparados para el tiempo del fin? ¿Por qué esta reflexión? La semana pasada hablamos de lo que está aconteciendo en el mundo entero, donde las estadísticas dicen que ahora la nación norteamericana se ha ido más en casos infectados que el mismo lugar donde se descubrió y se sufrió primero la pandemia del coronavirus. Nosotros, estudiosos de las Escrituras, reconocemos que estos son señales del tiempo del fin, aunque no todavía de las últimas plagas de Apocalipsis capítulo 16. Ahora, siendo esto un asunto del tiempo del fin, eso requiere que se está terminando la gracia entonces para los impenitentes, pero se está dando la oportunidad para los que creen en Dios. Los que creen en Dios pueden hacer un arreglo especial, una consagración especial, cual si se haya descuidado antes crear conciencia, y si se ha vivido normalmente
en el diario con el Señor, estar mucho más fuerte y que nuestros nombres sean subrayados en el libro de la vida. Cada vez que estudiamos circunstancias o situaciones fuertes en la tierra, inmediatamente hay un despertar para ir a Apocalipsis. Y nos preguntamos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos nosotros para lo que ha de venir? Esto es simplemente lo que le llamamos, ¿qué? Es simplemente inicio de dolor de parto. Después del coronavirus, podría venir algo mucho más grande todavía, mucho más fuerte todavía. ¿Estamos todos preparados? Ahora, cuando esa pregunta surge, si estamos preparados, a mí me surgen otras preguntas de los que preguntan esa pregunta. Eso suena como un trabalengua. A mí me surge pregunta de los que preguntan esa pregunta. Te lo voy a decir por qué. Bueno, sucede que al final de todo tenemos que comprender que la preparación esencial para el tiempo del fin no acontecerá simplemente a nivel de iglesia o a nivel de multitudes y a nivel de masas. La verdadera capacitación o preparación acontece en el corazón de cada individuo. Ojalá que eso sea en cada individuo, eventualmente en cada casa, eventualmente sí en cada familia, eventualmente en la iglesia y eventualmente tenga una mayor manifestación. Pero si tú lo buscas por todos lados, en estos días nos han quitado templos, reuniones, asambleas y muchísimas otras opciones de cómo llevar el evangelio, y te das cuenta que se ha reducido todo solamente a tu comunión con Dios y a la comunión en la casa junto con las Santas Escrituras. Al final de todo, aunque la iglesia propone y ayuda y bendice y propaga el deseo de una consagración de manera colectiva, tú estarás de acuerdo conmigo que al final la preparación es individual. Ahora, una preguntita. Yo dije desde el principio que cuando alguien pregunta tal pregunta, a mí me surgen otras preguntas. ¿Quién soy yo para estar preguntándome cómo está el pueblo de Dios? Mira qué tan lejos está el pueblo de Dios de la preparación. ¿Qué suena eso? Eso suena posiblemente una preocupación y puede ser legítima, y hay un deber de liderato de instruir, de bendecir, de sancionar, de compartir las escrituras. Sí, pero por otro lado tienes que tener mucho cuidado con lo siguiente. El que siempre se está quejando de cómo está la condición de la iglesia, quien dice que no está preparada, y empieza a ponerle condiciones. Si esto es ahora, ¿qué sería después? Cuidadísimo con ello, porque pareciera que yo estoy, o él o ella, en una plataforma de esta altura, que yo sí tengo una manera clara de ver las cosas, un discernimiento extraordinario y diferente a lo demás, y estoy mirando hacia lo demás y digo, pobrecito de ellos, ¿qué tan lejos están del plan de Dios? ¿Qué tan lejos están ellos del plan de Dios? ¿Y qué tan cerca estoy yo? ¿Ah? Hay otros que lo dicen por su propia condición y creen que eso es valentía, simplemente decir, y mira qué tan lejos estamos del plan de Dios, qué tan lejos estamos de la preparación. Amigo, amiga, empiece por usted. Si usted está esperando que algo colectivo acontezca, no, nunca ha sido así. Acontece en el corazón de cada creyente en la casa, y no vienen a la iglesia a buscar, ellos vienen a la iglesia a traer. Lo voy a decir de nuevo, digo más, voy a decir más. Ellos no vienen a la iglesia a buscar santidad y consagración, no. Ellos vienen a traer a la iglesia santidad y consagración. Lo que aconteció en la casa, en el círculo más íntimo de la oración interna, ahí en tu cuarto o en tu sala o con el Señor, eso se refleja en tu casa y se refleja en la iglesia. Oh, nosotros no venimos a buscar a la iglesia. Los que están en sintonía con Dios vienen a traer a la iglesia y contagiar lo que es la santidad que ellos ya han visto. Ante tal introducción, veamos qué sería si nosotros estuviéramos preparados para el tiempo del fin. Leo antes de orar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y se encuentra eso en porción en pantalla. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y mira qué hermoso. Y todo aquel que tiene esta esperanza de encontrarse con Él, esta esperanza de alinearse con Él, esta esperanza de vivir en Él, esta esperanza de confirmarse en Él, se purifica, que es la santificación, se purifica así como Él es puro, se santifica así como Él es santo. Vamos a orar y pedir al Señor Todopoderoso que bendiga el estudio de este mediodía. Vive Jehová en cuya presencia estamos. A medida que vamos a través de la historia y veamos movimientos de reavivamientos espirituales, te queremos pedir, oh Dios, que podamos aprender de ellos lo que fue crucial y lo que los preparó a ellos en su tiempo, en sus circunstancias, para encontrarse contigo. Te queremos pedir que el Espíritu Santo ahora nos dirija a medida que tenemos estas citas selectas y que podamos escuchar, Señor, tu voluntad. Permite que cada quien que escucha las Escrituras y la lectura del conflicto de los siglos pueda hacer una decisión personal propia, que esto sobreabunde para la ganancia de su alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a aprender de aquellos que fueron antes que nosotros y cuál fue la preparación que estos creyentes o cristianos hicieron cuando ellos se encontraban en lo que ellos comprendían que era el borde de la eternidad, de cómo ellos miraban, de cómo se desarrollaron las circunstancias bíblicas delante de sus ojos, y le era suficiente para ellos creer que ya estaban en el tiempo del fin. ¿Qué preparación hicieron ellos? Miren esto, qué interesante. Dice, en el conflicto de los siglos, revivan la fe, le dice así la sierva del Señor a los que son creyentes de esta época, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Quiere decir que la iglesia primitiva tuvo una fe y un poder especial. Y el espíritu de la persecución revivirá también el fuego de la persecución, volverá a encenderse. Aquí hay una fórmula que nunca va a fallar. Cuando la iglesia de Dios está viviendo en santidad y está declarando el pecado por su nombre y está claramente con los preceptos y los planes de Dios, y viven la piedad primitiva y expresan el amor de Dios, una piedad y una fe que es inconmovible, eso hace la incomodidad y provoca a los enemigos del plan de Dios. Sí, es cierto. No es que los enemigos de Dios están provocando a maldad a los hijos de Dios. Son los hijos de Dios que por su santidad y fe están provocando a los enemigos del plan de Dios, al punto que no los aguanta, como dice Juan, que Caín no aguantaba la santidad de su hermano Abel porque hacía sacrificio como Dios decía. Reavívase la fe en la iglesia, entre los creyentes, y el poder de la iglesia primitiva hará que la persecución sea una realidad. No habrá ninguna persecución, hermanos míos, aquí en esta tierra, si la iglesia no está viviendo el Espíritu de Cristo. Así que el que no quiera persecución, que no viva piamente, pero aquel que vive piamente sí sufrirá persecución, dice las Escrituras. Pues vamos a invertir el orden. Ahora, recuerda lo siguiente, haciendo un fundamento de lo que estamos hablando. El mismo espíritu que crucificara a Cristo, mismo espíritu de maldad, y que matara a los apóstoles, que es el mismo que impulsará al sanguinario Nerón, contra los fieles de su tiempo. Estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Quiere decir, a la iglesia primitiva se hizo el plan de dañarla. Nerón
El mismo espíritu que crucificó a Cristo era el mismo que estaba eventualmente con Nerón, es el mismo espíritu que estaba en contra de los valdenses o los reformadores, es el mismo espíritu que estaba en contra de los reavivamientos que Dios ha hecho a través de la historia, es el mismo espíritu que estará en contra de que la iglesia no se santifique, pero es el mismo espíritu de todo el tiempo, sí. Pero la iglesia no puede olvidarse que el mismo espíritu que estuvo con Jesús, el Espíritu Santo, que el mismo espíritu que estuvo con la iglesia primitiva, que el mismo Espíritu Santo que estuvo con los reformadores a través del tiempo, en los reavivamientos del año 1800, ese mismo espíritu se le ha prometido estar también con la iglesia en el tiempo del fin. Ok, estamos haciendo la base de este estudio. En Hechos capítulo 2, ¿qué era lo que hacía que ellos se preparaban para lo que ellos comprendían que era el tiempo del fin? Toma el contexto, ponte a ver la iglesia primitiva. Para la iglesia primitiva ya les había llegado el tiempo del fin. Sí, para ellos sí. Te voy a decir por qué. Porque Cristo estaba profetizando que iba a haber una invasión que iba a destruir el templo. Ellos lo vieron con sus propios ojos. En el año 70, ellos se dieron cuenta y vieron que se destruyó el santuario o el templo de Jerusalén. La persecución contra los cristianos, todo eso daba de que ellos estaban viviendo ya su tiempo del fin. Ahora vamos a aprender de ellos, qué era la preparación para ellos, para que hoy la podamos traer a nosotros. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, que ellos tenían una fórmula que no fallaba. Ponle atención, iglesia, porque voy a decir más todavía. Ellos tenían una fórmula que no fallaba. La fórmula era, en el capítulo número 2, versículo 42, de que ellos perseveraban a medida que les sea posible en la doctrina de los apóstoles. Había una tremenda convicción de que la doctrina de los apóstoles estaba basada en las Santas Escrituras. Ellos estaban, a medida que les sea posible, en comunión unos con los otros. Ellos partían el pan, que además de hacerlo posiblemente como de una forma social, también era rompiendo el pan de una manera ceremonial, haciendo la Santa Cena y haciendo rituales de consagración. Y estos perseveraban juntos y unánimes para recibir el Espíritu Santo y contra además adversidades en oraciones. Tú quieres preguntarme hoy cómo la iglesia se prepara, cómo tú te preparas. Veámoslo en el contexto de cómo se prepararon ellos. Ellos fueron delante de nosotros. Ellos nos han dado a nosotros lo que se llama una práctica de cómo sería. Ellos perseveraban en la doctrina. 2, ellos tenían comunión, se apoyaban unos con otros. Número 3, partían el pan social o ceremonial. Y ellos estaban siempre en oración. Oh, hay iglesias, en algunas de ellas que se ora. Hay algunas de ellas que mucho se ora. Pero hay iglesias que no es que a veces se ora, ni que mucho se ora, sino que se invierte el modo. Esas son iglesias de oración. Y eso es muy diferente. Iglesia que a veces ora. Iglesia que tiene mucha oración. Pero una iglesia de oración está dándole el título a esa congregación de que eso lo tienen como algo primordial. Tú te preguntas, ¿cómo yo me prepararía en el tiempo de hoy? Pues simplemente veamos cómo se prepararon los hombres y mujeres que vivieron circunstancias que para ellos ya era la certeza que su tiempo de fin, su tiempo de ellos del fin, les había llegado. La providencia misteriosa que permite que los justos, estoy leyendo el conflicto de los siglos, la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Algunos empiezan a preguntarse, hermano, ¿por qué Dios lo permite? Aguántalo ahí que voy a decir más. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Te preocupa eso? ¿Me preocupará a mí eso? Que Dios permite la persecución o la aflicción de los malvados sobre los hijos de Dios. Aquí te dejo la última porción de ese párrafo. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es Dios, que es toda justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? La sierva de Dios concluye, y ponte a pensar en esto porque te lo voy a decir con actitud.
Es una cuestión que no nos incumbe. Usted ni yo como barro no tenemos para qué preguntarle y cuestionar al gran creador, al alfarero que está trabajando el barro. Usted ni yo tenemos para qué preguntarle el por qué suceden las dificultades y menos la persecución, porque ya en su palabra el cielo nos dijo todo lo que iba a acontecer. Nosotros no somos nadie para preguntarle o cuestionarle a Dios por qué Él permite que esas cosas acontezcan. No es cuestión de nuestra incumbencia. Bueno, los que están preparando para el tiempo del fin le ponen mayor atención a su consagración que intentar simplemente decir el detalle por detalle de por qué las cosas, de por qué sí y de por qué no. La consagración para ellos es mucho más importante. Digo más, leo más. Dios nos ha dado suficiente evidencia de su amor. Y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia, porque aún los juicios que han de caer están siendo llegados por su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a los discípulos en el día de la prueba y la oscuridad, el Salvador dijo: acordaos de la palabra que os he dicho. Vosotros no sois mayor que su Señor. Y en amarillo leo: Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos puedan sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. No hay ninguna prueba, míreme acá, no hay ninguna prueba que tú vas a pasar como pueblo de Dios, que yo pasaré como pueblo de Dios, que sea mucho más grande que la prueba que Jesucristo le ha acontecido. No hay nada más grande de lo que Cristo ha sufrido o ha vivido. Por lo tanto, Él no va a asistir con una gracia especial y extraordinaria, cual no se ha activado todavía hasta que venga el tiempo del fin. Leo más. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir, al ser víctima de la crueldad de los malvados. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubieran sido hecho. Lo que te hagan a ti como creyente le será a estos malvados castigado como si se lo hubieran hecho a Cristo mismo. Dios está en control aún en tiempo de dificultad y de persecución. Vamos a aprender entonces, si hemos aprendido cómo se preparaba la iglesia primitiva, porque para ellos ese era el tiempo del fin. Oraban, le creían a las escrituras, ellos se apoyaban. Eso es preparación para el tiempo del fin. No vengas a darnos una medida mucho más grande de lo que la Biblia está dando. No venga a ponerle un asunto místico a la hermandad, que es como si estuviéramos levitando o caminando por los aires. La preparación extraordinaria que tienen que hacer es maravillosa. La preparación, no le quiero disminuir ni un solo grado, porque ¿quién soy yo? Pero yo te quiero dejar saber que la preparación es para los creyentes que son seres humanos con falencias, con necesidades, con dificultades, que Cristo le asiste con una gracia especial y con su carácter, que le promete el Espíritu Santo, y no es que simplemente está hablando de una preparación cual es inalcanzable. Es alcanzable la preparación porque Dios quiere seguir trabajando. Le hice una pregunta interesante a mi esposa mientras leíamos El conflicto de los siglos. Minilda, le dije así: Minilda, hay personas que dicen la iglesia no está preparada para el tiempo del fin, y en gran manera es verdad. Los hermanos no estamos preparados, o los pastores no estamos preparados, y en gran manera es verdad. Y yo le pregunto a Nilda: ¿qué tú sientes? ¿Qué tú percibes? ¿Cómo te sientes tú en cuanto a la preparación del tiempo del fin? Y Nilda me dice lo siguiente: yo no tengo la última palabra acerca de qué tan apta o idónea yo soy para el cielo, pero te voy a decir lo siguiente, Sergio: yo hago que cuente mi vida de devoción que tengo a través de los años con Cristo Jesús. Dime, qué interesante. Para mí, dice ella, no es en vano el tiempo que yo tengo sirviendo a mi Jesús. Para mí no es en vano el tiempo de devoción que yo he tenido para con Jesús. Para mí no es en vano el apoyo que yo le he dado a mi iglesia para las misiones y para llegar a hacer su voluntad.
Para mí no es en vano, y como eso no es en vano, yo sé que una obra está trabajando de manera especial el Señor en mí. Por lo tanto, yo no tengo la inquietud de que sí y de que no. Yo que quiero es de que Dios, en el pacto hermoso que tenemos, haga contar el tiempo que hemos estado en devoción con Él. Yo le dije, Nila, eso es cierto. Porque mientras que los demás están bien preocupados por lo que va a acontecer en el tiempo del fin y de cómo van a venir las persecuciones, por favor, cuando usted y yo ya fuimos bautizados, le dijimos públicamente al mundo y a las tinieblas y al diablo, le dijimos, nosotros creemos que prefiero a mi Cristo en vez del vano oropel. Prefiero su gracia que a riqueza sin fin. Que todo el mundo lo sepa, que yo te amo de todo corazón y que estoy para adquirir o para aceptar cualquier circunstancia que venga o persecución que puedan venir. ¿Ves? Que puedan venir, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo un pacto contigo. El pacto es que cuando yo fui a las aguas del bautismo, ojalá que todos aquellos que me están escuchando, si no han hecho el pacto con el bautismo, sepan de que ese es el pacto especial que Dios quiere hacer contigo. Cuando yo me fui al bautisterio, y cuando a mí el ministro levantó su mano para bautizarme, diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi suerte ya se echó, que yo declaré que yo era muerto para esta tierra, vivo para Cristo. Ya yo estaba declarando que venga lo que venga, esto es lo que yo quiero hacer para con mi Dios. ¿Por qué yo tengo que esperar en el tiempo del fin para preparaciones extraordinarias? Si cuando yo me bauticé y me entregué con Cristo era el inicio de esta batalla, de esta guerra, ahí fue donde yo le dije al mundo, a las tinieblas y mejor todavía a mi Dios, yo prefiero a Cristo en vez de este mundo vano. ¿Ves? Nila me decía, yo hago que cuente o yo le doy valor a lo que Dios me ha preparado. Vamos a preguntarle a los valdenses. Los valdenses fueron un grupo de creyentes que no se contaminaron como lamentablemente la iglesia se contaminó cuando hubo esta unidad en la Edad Media, la unidad entre la iglesia y el Estado. Ellos se mantuvieron de parte de las Santas Escrituras y en la sencillez de sus oraciones y de su devoción. Así que los tales dicen que ellos se prepararon porque para ellos, hermanos, ya les llegó el tiempo del fin. Me voy a explicar, pastor, ¿usted está hablando de diferentes tiempos del fin? No estoy hablando de diferentes tiempos del fin. Estoy hablando de que para ellos le era claro que el tiempo del fin y cumplimiento de profecías ya era en sus tiempos. Digo más, voy a decir más. Oye esto. Los valdenses sabían que todo este asunto de persecución final tenía que darse cuando se presentara el hombre de pecado o el inicuo. Cuando ellos se dieron cuenta que lamentablemente en el mismo centro de la iglesia se levanta un poder religioso político, ellos claramente interpretan por las escrituras que el inicuo o el hombre de pecado está dirigiendo en la Edad Media todo lo que tiene que ver los asuntos de esta tierra. Manda ese inicuo persecución porque ellos estaban escondidos en aquellas montañas buscando entonces la santidad, estudiando la palabra y manteniéndose puros allí. A los tales, como se dieron cuenta que había persecución y que el hombre de iniquidad ya se había manifestado, para ellos ya era el tiempo del fin. Ponte a verlo. Ahora, mira qué dice el conflicto de los siglos. Ellos, los valdenses, creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas. Mira la pantalla. Y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, ¿cómo estudiaban ellos las Santas Escrituras? Con oración y con lágrimas. Tanto más los impresionaba sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. Veían claramente revelado las páginas sagradas del plan de la salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz, creyendo en Jesús. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos venían a la palabra de Dios. Ese era el estudio diario de ellos. ¿Cómo se preparaban ellos? La palabra de Dios. Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento, exclamaban con alborozo: Cristo es mi sacerdote, ningún sacerdote aquí en la tierra. Su sangre es mi sacrificio, ninguna expiación o ninguna intercesión de nadie. Su altar es mi confesionario. Yo me confieso solamente con él y lo voy a leer.
Cristo es mi sacerdote, Cristo es la sangre de mi sacrificio, Cristo es el altar de mi confesionario. Confiaban plenamente en los méritos de Jesús. En los méritos de Jesús. Vamos entonces a subrayar. ¿Cuál es la preparación de la iglesia primitiva? La oración, el estudio de la palabra, la doctrina de los apóstoles, la comunión entre los hermanos. Preparación suficiente como si el tiempo hubiera llegado para sus días. 2. Los valdenses ahora en tiempo de la Edad Media, ¿qué era lo que a ellos le impresionaba a estar de manera espiritualmente? Cristo y su sacrificio sustitutorio y el poder que había en las Santas Escrituras para no contaminarse con los errores de su tiempo. Voy a leer más, o voy a enseñarles a ustedes en pantalla, se darán cuenta de lo siguiente. Aquí tuve la oportunidad hace 5 años de visitar a Madrid. Fuimos por un viaje de predicaciones. Y estando allá en España, Madrid, quien nos recibió, el pastor Esteban Grigol, tuvo el detallito hermoso de llevarnos a las afueras de Madrid y conocer a esta ciudad medieval que hoy se conoce como Toledo. Es hermosa Toledo, precisamente allí hay muchísimas figurines que venden de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. ¿Por qué? Porque allí se cree que Miguel Cervantes y de Saavedra, quien es el padre de la literatura universal, escribió allí la obra de Don Quijote de la Mancha. Y en ese mismo lugar, para sorpresa nuestra, fue encontrarnos con un pequeño museo de los aparatos y de los instrumentos de torturas que se utilizaban en la Santa Inquisición. Pastor, ¿qué es Santa Inquisición? La Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, era un tribunal religioso, político, civil, más bien religioso, para llevar a aquellos que leyeran las Santas Escrituras a juicio y condenarlos a muerte en el tiempo medieval. La Iglesia Universal le hizo ese daño y persecución a millones. Así es que yo había visto esa silla llena de púas o llena de alfileres y de clavos que se le metía fuego por debajo y se infligía dolor al fiel que leyera las Santas Escrituras. Yo lo había visto de manera borrosa en algunos libros, pero no me había encontrado con la oportunidad, hermanos míos, de verla y tocarla. Y por fin encontré entonces ese museo pequeño. Estando allí me encuentro con una lectura que dice a quienes perseguían, y eso no tiene nada que ver con la iglesia adventista, no tiene nada que ver con la sierva del Señor que escribió el Espíritu de Profecía ni el conflicto de los siglos, no tiene nada que ver con ello. No tiene nada que ver, y esto es meramente historia, porque la iglesia adventista estudia la Biblia y las profecías con el método que se llama historicista o a través de la historia, y lo pone a la par de la historia. Y aquí nos encontramos que hay una cartelera allí, hay un letrero que está diciendo los que se consideraban como herejes, por qué fueron perseguidos, y nos encontramos aquí un poquito más amplio, que lo podás ver un poquito borroso allí. Dice de los perseguidos en herejía que fueron llevados a la tortura, valdenses. No me lo inventé yo, lo está diciendo la historia universal, los anales de la historia. En el año 1170, Pedro Baldo, acaudalado comerciante de Lyon, después de hacer la traducción de los evangelios, buscó vivir conforme a las enseñanzas, vendió sus bienes, dejó sus familiares y se dedicó a predicar. Sus discípulos los valdenses fueron conocidos como los pobres de Lyon. Sostenían el derecho de las mujeres y los laicos a predicar. Negaban el valor de la misa, las ofrendas y las plegarias por los muertos, por sus ataques a las propiedades de la iglesia. Atrajeron la opinión favorable de mucha gente y lograron expandirse por toda Europa. Ellos hicieron la diferencia cuando la iglesia lamentablemente se fue del plan de Dios. Los valdenses sí existieron, y es verdad. De ellos podemos comprender que, al igual que la iglesia primitiva, ¿cuál era la preparación del tiempo del fin para ellos? Orar, leer asiduamente las Santas Escrituras,
y comunión entre ellos a medida que les sea posible. Tú estás buscando una preparación para el tiempo de ahora, que nos están cayendo cuantos juicios y cuantas circunstancias en la tierra. Aprendamos de aquellos que fueron delante de nosotros. ¿Qué diríamos del movimiento Millerita? Movimiento Millerita, para aquellos que nos están sintonizando, quiero que sepa que en los años 1800 hubo un movimiento encauzado por grandes líderes aquí en Norteamérica y especialmente por uno llamado William Miller, aquí en el noreste de Estados Unidos. Esa misma predicación del evangelio de que Cristo ya venía, en el estudio de Apocalipsis y de Daniel, se encontraron con la profecía más larga que se encuentra en la Biblia, 2300 días y tardes o tardes y mañana, son 2300 años. Llegaron entonces a la conclusión de que eso estaba cumpliéndose en sus días y que era necesario que para ese tiempo del fin entonces se tenga una preparación especial, y empezaron a predicar a muchos sobre la segunda venida de Cristo. Lo mismo aconteció en algunas partes de Europa, lo mismo aconteció en Sudamérica. En diferentes lugares empezó a proclamarse la segunda venida de Cristo, y reconociendo que los 2300 años ya se estaban cumpliendo, la profecía más larga y de la cual nunca más habrá otra profecía que se extienda más al tiempo del fin, por números o por fechas o periodos a situar. Él empezó a predicar que Cristo vendría por segunda vez. Aquellos muchos y miles que creyeron empezaron a hacer una preparación súper especial, de la cual tú y yo tenemos que comprender qué era lo que los preparaba a ellos para la inminente venida de Cristo, conforme lo que ellos consideraban que iba a pasar. Ellos no erraron en la percepción de las Escrituras. De hecho, la sierva de Dios dice que no hubo error en sí, sino una interpretación de una palabra tal cual aún así, al final de todo, Dios lo permitió con un propósito. Voy a leer una porción de lo que dice el Conflicto de los Siglos sobre la preparación que hicieron aquellos que esperaban la segunda venida, como el tiempo de Miller. Muchos que no aceptaban su modo de ver en cuanto a la fecha exacta del segundo advenimiento, estaban convencidos de la seguridad y la proximidad de la venida de Cristo. ¿Tú te quieres preparar para la verdadera segunda venida de Cristo y tiempo del fin? Tú tienes que creer de que la venida de Cristo tiene una proximidad mucho más cercana. Oh, sí, tienes que creerlo. La venida de Cristo, y de que necesitaban prepararse para ella. En algunas de las grandes ciudades sus labores hicieron extraordinaria impresión. Hubo taberneros, o lo que estaban en las tabernas, que abandonaron su tráfico y convirtiéronse y establecieron sus salas en culto, convirtieron sus clubes de rom o de beber, de maldad y de perdición, sus antros, lo convirtieron en salas de culto. Mira qué tremenda consagraciones. Los garitos eran abandonados, los incrédulos, los deístas, los universalistas y hasta los libertinos de los más perdidos, algunos de los cuales no habían entrado a ningún lugar de culto desde hace muchos años, empezaron a convertirse. Las diversas denominaciones establecían reuniones de oración en diferentes barrios, y ya casi cualquier hora del día los hombres de negocios se reunían para orar y cantar alabanzas. Se encontraban a hombres en diferentes lugares y grupos en adoración a Dios, en devoción a Dios, orando a Dios, cantando a Dios, porque ellos estaban preparando para la venida inminente que ellos comprendían. Tú quieres saber cómo prepararnos hoy. Tiene que haber lugar de oración, tiene que haber lugar donde ejercemos devoción, tiene que haber grupos de oraciones, tiene que haber el interés espiritual. Sigo leyendo. No se notaba excitación extravagante. La santidad de ellos, el tiempo del fin, no era caminando en el aire como levitando, de que ellos no son parte ya de este mundo. No. La preparación de ellos era un sentimiento de solemnidad que dominaba todo. Y la obra de Miller, como la de los primeros reformadores, tendían más a convencer el entendimiento y despertar la conciencia que excitar las emociones. Aprendamos de ellos. ¿Qué sucede? Pastor Rodríguez, yo tengo una pregunta antes de que usted siga. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta. ¿Por qué ellos creían que ya el tiempo del fin había llegado y por ende hicieron preparaciones tan especiales? Mira,
si tú empiezas a ver que se está cumpliendo Mateo capítulo 24, versículo 29, y que a la vez es lo mismo que Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, que está diciendo, las profecías comentan que cuando se abre el séptimo sello, o sea que ya está para terminarse todo esto y que venga Cristo a instituir su reino, está diciendo de que van a caer las estrellas, que el sol se va a oscurecer, que la luna se va a poner roja como la sangre. Y en su tiempo de los mileritas, ellos estaban mirando de que esto era una realidad. Mateo capítulo 24 versículo 29 y Apocalipsis 6:13 se le cumplió delante de ellos. Cuando se le cumple delante de ellos, dice un historiador de la época o un comentarista de la época, Leo, dice, en verdad, cuando están cayendo las estrellas, pero tantas estrellas, en verdad ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca de cenit y que fueron lanzadas entonces de allí con la velocidad de un rayo y todas las direcciones del horizonte, y sin embargo no se agotaban. ¿Cómo es esto? Tienen un impacto como si fuera de un rayo, pero no se apaga, sino que se mantiene, que es continuo el espectáculo que está pasando. Sigo leyendo y dice, con toda rapidez seguíanse por miles las estrellas, una tras otras, miles y miles, como si hubiesen sido creadas para ese caso. Ponle atención a esto. Si tú estás asustado o asustada, porque una porción, al final de todo, es una porción, es solamente una porción con el coronavirus que están sufriendo, es solamente una porción. Sí, son muchísimos. Sí, van por 600,000 los infectados. Ayer, la última vez que vi, iban posiblemente por 30,000, lamentablemente, los muertos. Pero si tú lo pones en perspectiva de todo lo que son los billones que viven en la tierra, todavía sigue siendo, lamentablemente por el impacto tan grande que ha hecho esto, todavía sigue siendo algo menor a comparación de lo que es los habitantes de toda la tierra, para que veas lo que es en proporción lo que te quiero decir. No estoy minimizando la dificultad, te estoy dejando saber en perspectiva. Pero tú te imaginas estar en el tiempo de los mileritas y ver que el cielo entero, oye esto, el cielo entero se está desplomando, y que siendo de la madrugada se hace más claro que la luz del día, y que todas las estrellas empiezan a desplomarse. Dime tú si eso no es más grande posiblemente que el coronavirus en ese espectáculo mundial universal que está pasando. Dime tú si para el tiempo de ellos, viendo la profecía que Cristo dijo en Mateo capítulo 24 y 29, no era para ellos suficiente para creer que Cristo vendría por segunda vez. Y ponlo a la par de los 2300 tardes y mañana, ponlo a la par con esto, o 2300 años que daban para el año 1843, 1844. Para ellos, ante sus ojos, estaba llegando su Salvador. Por lo tanto, esto no se podía tomar tan sencillamente. Ellos empezaron a consagrar más sus vidas. Leo, los que aceptaron la doctrina del advenimiento vieron la necesidad de arrepentirse y de humillarse ante Dios. ¿Estará hablando esto de la gente común de la tierra, de los barrios y las comunidades? ¿O estará hablando dentro de aquellos que son creyentes? Leo una vez más. Los que aceptaron la doctrina del advenimiento vieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Muchos habían estado vacilando mucho tiempo entre Cristo y el mundo. Ahí me está hablando de los creyentes, no de los que son impenitentes, que no le importa nada. Está hablando, muchos habían estado vacilando tiempo entre Cristo y el mundo. Entonces comprendieron que era tiempo de decidirse. Las cosas eternas asumieron para ellos extraordinaria realidad. ¿Tú te quieres preparar para el tiempo del fin? Ponle realidad a las cosas eternas. Acercósele el cielo y se sintieron culpables ante Dios. Oye, hay un sentimiento súper interesante que se va a repetir a través de la Biblia y a través de los escritos de Ellen G. White, de las profecías, del espíritu de profecía, donde ella dice que hay un sentimiento
de necesidad de arrepentimiento que embarga a aquel que se acerca y ve a Cristo en su santidad. Mientras que yo veo a creyentes y a cristianos que ellos consideran que ya ellos llegaron a un nivel que lamentablemente miran a los demás que no están preparados y tienen esta inquietud o esta forma de ser y aún esta arrogancia, si me permite decirlo así, de que ellos sí ya llegaron, los demás pobres de ellos que no están preparados. Pero aquí me está diciendo que el que verdaderamente se prepara con el interés para con Dios tiene un sentimiento de todavía o necesidad de arrepentimiento. Estoy poniendo a pensar en esto. La vida espiritual se despertó en los creyentes. El mensaje les hizo sentir que el tiempo era corto y que debían hacer pronto cuanto había de hacer por sus semejantes. Hubo un despertar de ir a predicarle a sus seres queridos. Él les eclipsaba, o sea, le nublaba, esa verdad de la segunda venida les nublaba los objetos temporales. ¿Te quieres preparar para el tiempo del fin? Empieza a darle las cosas sus valores y a desvalorizar aquellas cosas que has estado tú ponderando como lo más grande. Leo, el Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y daba fuerza a los llamamientos ardientes que dirigían tanto a los hermanos como a los pecadores a fin de que se prepararan para el día de Dios. El testimonio mudó de su conducta diaria. El testimonio mudo de su conducta diaria equivalía a una censura constante para los miembros formalistas y no santificados de la iglesia. Estos no querían que se le molestara en su búsqueda de placeres ni el culto en su ambición de honores. Quiero detenerme en este detalle. Aquí hay una situación y miren la pantalla, lo voy a simplificar. Era necesario que hubiera una consagración para el tiempo del fin en dos grupos que se encontraban dentro de los creyentes o de la iglesia. A los miembros meramente formalistas le era necesario que se arrepintieran. Y a los no santificados de la iglesia, y pone a los dos grupos, no formalistas, no santificados, sino a miembros formalistas y a no santificados de la iglesia. Voy a decir más. Y puede errar y posiblemente no tiene que estar de acuerdo conmigo lo que yo voy a decir. Voy a decir más. Hay algo que me preocupa grandemente, por la cual yo también tuve ese virus en una ocasión. Y es en la ocasión, o es más bien en la práctica, de estar yo señalando y quejándome y criticando de aquellos que a mí me pareciera que están lejos del plan de Dios. Usted no estará de acuerdo conmigo. Mi deber es dar un ejemplo, un testimonio, predicar las santas escrituras, dar la consejería, bendecir, orar, pero yo no soy quien tiene que juzgar las intenciones de cada persona. Voy a decir más todavía. Hay un espíritu de contraste y de comparación y de competencia entre muchos creyentes y cristianos, donde no permiten lo que el Espíritu Santo trae, la posible creatividad, variedad, ajustes que el Evangelio requiere para abrirse paso. Y en ese mero formalismo, la sierva de Dios dice, hay iglesias que son tan frías en su formalismo que fácil tú podrías esquiar como si fuera una pista de hielo en ella. Cuidado con ello, porque los tales no es preparación para el reino de los cielos. Aquellos que tienen la crítica en sus labios siempre y el látigo para mantener lo que ellos consideran el ambiente de consagración, esas actitudes fuertes y severas nunca han sido declaradas que en el conflicto de los siglos le acompañaba a los siervos de Dios que se preparaban para el tiempo del fin. Ellos tenían un carácter de llamar al pecado por su nombre y no permitir que entrara en su vida y no permitir que la iglesia universal los contaminara. Pero el amor y la fe de Cristo y la piedad de ellos era tan hermosa que ellos vivían realmente las virtudes y exhalaban el perfume de Jesús. Miembros formalistas que necesitan ser consagrados y arrepentirse.
y de los no santificados de la iglesia, los que están jugando con un pie adentro y afuera, que necesitamos tomar en serio que estamos en el tiempo del fin. Cuando yo contrasto este espíritu de dificultad, de crítica y de persecución o de comparación, lo contrasto siempre con una sierva del Señor, y me van a permitir decir su nombre completo. Porque aún diciendo la historia de ella, la honro por segunda vez, como una vez la honré siendo el director o el presidente de mi clase graduanda en la Universidad Adventista de las Antillas, cuando quise o le propuse al comité que ella sea honrada y reconocida con una placa por las cosas lindas que había hecho en la vida de muchos estudiantes. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la señorita Barbara McDonald. La señorita Bárbara fue mandada por la Conferencia General hacia el país hermoso, la isla del encanto, Puerto Rico. Ella fue allá como adventista el séptimo día para en el colegio naciente de las Antillas poder ser ella la que iba a hacer o más bien formar el departamento de enfermería. ¿Cuántas generaciones vieron a esta dama hoy casi 100 años, por quien oramos porque está frágil de salud? En esos años de servicio, ¿cuántas generaciones de enfermeros y enfermeras ella impactó? La hermana Bárbara, a quien amo tanto, ella fue tan especial para nosotros que con ella cultivábamos la tierra y con ella aprendimos al mundo, o más bien a la dieta del vegetarianismo. Aquella mujer que tenía una devoción tan propia con el Señor, hacía reuniones con los jóvenes, con los estudiantes de allá de la universidad, y armó este grupo que se llama Médico Misionero SCORE, que íbamos a diferentes países y a diferentes islas de todas las Antillas menores y mayores a dar clínica de salud. Yo fui uno de ellos y al final yo era el que predicaba cuando hablábamos acerca de la salud. Yo la observaba siempre a ella por la admiración tan grande de su fe y de su devoción y de verdaderamente de virtudes cristianas. Y yo nunca vi a la hermana Bárbara quejarse, criticar, señalar o simplemente hablar de la dificultad de la iglesia. Esa mujer, todo lo que acontecía, nos decía a los jóvenes que ella estaba formando y que andábamos en campañas de salud y evangelística. Siempre nos amaba y siempre tenía, vamos a orar. Cuando teníamos problemas para salir en el avión de Fajardo hacia Santa Cruz, y hay un problema que no pueden salir los aviones, vamos a orar. Cuando tenemos un problema cuando llegamos y no llegaron las maletas, vamos a orar. Cuando hay una situación que no se puede hacer en la logística, vamos a orar. Ella es una santa del Señor. Yo nunca la vi a ella que para que se viera consagrada y preparada para la venida de Cristo, yo nunca la vi a ella con el espíritu de persecución o de señalar a alguien. En una ocasión, siendo que la amamos tanto, no perdimos la oportunidad de cuando pisamos el precioso país de Puerto Rico ir a visitarla. Saliendo, asistiéndole a ella, llevándola al supermercado más cercano, bajamos de la montaña del Colegio Adventista de las Antillas y fuimos al pueblo de Mayagüez. Estando allí en el carro, que llegamos al estacionamiento, por primera vez en mi vida, yo vi a esa santa que estaba al lado de mí decir las palabras siguientes. La señorita Barbara McDonald nunca aprendió o nunca dejó el acento del inglés o anglo al hablar español. Por lo tanto, ella hablaba con un acento bien peculiar. Y ella decía, Bárbara abrió el cristal y miró que había una dama que estaba empujando el carrito de las compras. Ella estaba embarazada, la señora. Recuérdate, ella lo está mirando a través de los ojos de una señora que tiene una maestría en salud pública y que ha dado cuantas campañas evangelísticas y de salud aún en Rusia, en la India, en todas partes del mundo. Una misionera como la que leemos en los libros. Y aquella misionera, enfermera de salud, está mirando a la señora con el carrito. Cuando está mirando a la señora con el carrito, ve que está embarazada. Y lamentablemente todos los productos que llevaba dentro de ese carrito eran Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas las colas que usted quiera ponerle, bebidas gaseosas, no saludables. La señorita Bárbara viene y me habla con su acento y me dice, mira, qué dificultad es de la gente que no tengan el cuidado de la manera de cómo poder alimentarse, con el acento aquel, alimentarse. Eso no está bien, no es una buena decisión. No se lo está diciendo la señora, me lo está diciendo a mí en el carro.
A mí me impactó porque Bárbara nunca tenía un comentario de nadie, ni siquiera así de nadie. Usted dirá, pero eso lo hago yo a cada rato. Eso lo hace usted y lo hago yo. Pero una santa ni siquiera eso se permite. Ella no se permite a sí misma. No me lo van a creer que como nos estábamos quedando en la casa de Bárbara en esa noche, después que llegamos del supermercado, habíamos de hacer el culto familiar que ella lo hace por la mañana y en la tarde. Y en la tarde, cuando estábamos para orar, ella se siente impresionada por el Espíritu de Dios y nos dice lo siguiente: yo querer pedirle perdón a ustedes y a Dios. ¿Y por qué? Es que cuando yo fui al supermercado vi una dama y yo dejé en mis labios salir: mira qué tan mal se alimentan, cómo la gente debería alimentarse bien. Y dice ella, y en el culto de la noche yo quisiera pedirle perdón a Dios por mi comentario y pedirle perdón a ustedes, los oídos que le escucharon. Wow. Oh Dios. Ella no podía dormir una noche sin no haberse puesto en claridad con su Señor, a quien ella está esperando. Ella no podía arriesgarse a irse de noche a dormir sin que ella hubiera dichole a Dios y a que los que estaban también envueltos, por si acaso eso le hizo daño, que ellos también participaron de la crítica o del comentario. Las verdaderas personas que se están preparando para la segunda venida no tienen la actitud de persecución y de comparación y simplemente señalando. Ellos están tan conscientes de la santidad que ellos necesitan, al punto que ellos están siempre al lado del Señor y diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, porque ellos no se sienten en niveles superiores a nadie. Ellos quieren bendecir a alguien, que sepan que ellos también necesitan de la gracia de Dios. Yo te pongo a pensar en eso. Tú estás rompiéndote la cabeza de cuál es la preparación final que tenemos que hacer. La preparación final no es más allá que leer la palabra de Dios. De hecho, el conflicto de los siglos enteros, ese libro, tiene que ver con el desenlace de este libro. Cómo lo vieron, se prepararon, cómo fue perseguido, cómo ellos se afianzaron. Y le llama así: nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios, de vuelta al libro. En la oración ferviente, en la cero crítica, en apoyarnos y bendecirnos. Ahora concluyo con estas citas que nos dicen de esta manera en la pantalla. Dicen de esta manera: que el Señor en el tiempo de angustia, a menudo se oían veces el ardiente intercesión, noches enteras de oración, conversión de sus parientes o vecinos cuando estaba más bien en el tiempo de los mileritas. Ellos examinaban cuidadosamente todos sus pensamientos. ¿Tú sabes que tú llegas a examinar tus pensamientos? Sí, porque ten cuidado con tus pensamientos, porque ellos se convierten en tus palabras. Ten cuidado con tus palabras, porque ellos se convierten en tus acciones. Ten cuidado con tus acciones, porque se convierten en tus hábitos. Y ten cuidado con tus hábitos, porque estos se convierten en tu carácter. ¿Dónde empezó toda la dificultad? En los pensamientos. Y dicen los mileritas, se prepararon de esta manera. Examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones, como si estuviesen en el lecho de la muerte. Es que nosotros se nos olvidó que estamos en el lecho de la muerte. Y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo, ellos se arrepentían y hablaban con Dios. No se ora lo bastante en el día de hoy. Y escasea la comprensión de la condición real del pecado. Y la falta de una fe viva deja de muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. ¿Qué le faltó a aquellos? Cruzo esta. No, la leo. Parecía perder aquellos que después de que Cristo no vino perdieron la fe. Pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Y los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse
por sí mismo o caer. Por eso cayeron aquellos que no perseveraron cuando llegó el tiempo del año 1844 y Jesús no vino. Ahora, para el tiempo de angustia, pon atención a esto. El tiempo de angustia cual nunca se ha visto. Dice la sierva de Dios que ellos afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento y de sus numerosos pecados y las promesas del Salvador. En amarillo, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperante, no dejan de orar. Oye, pon atención a esto, mírame aquí. Si aún en el tiempo de angustia, que tiene que ver ya con el sellamiento, y se tiene angustia todavía, ¿por qué los santos y verdaderos humildes y verdaderos sellados y salvados de Dios, por qué todavía siguen con el interés de afligir sus almas? Porque ellos dicen, ¿qué tal si yo no he declarado mi último pecado? ¿Qué tal si eso no ha acontecido? Oye, pues entonces la arrogancia religiosa o espiritual de estar señalando a nadie, eso no es verdadero. ¿Por qué? Porque aún los sellados en el tiempo del fin tienen una angustia, y la angustia, dice el conflicto de los siglos, no es, hermano mío, porque le van a perseguir. ¿Qué importa lo que le van a hacer? No, que lo van a cerrar, que lo van a serruchar, que lo van a torturar. No le importa. Lo que a ellos les importa es, ¿será que mis pecados han sido perdonados y estoy a cuenta yo con Dios? Pues si hasta aún en el tiempo de la angustia hay esa inquietud en nosotros o en aquellos que van a perseverar hasta el fin, yo no puedo entender cómo es que hoy por hoy habemos algunos que creemos que ya lo hemos alcanzado, o que ya podemos dictar o señalar a los demás de cómo ellos están preparados o no. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tienen, la indignidad es una indignidad. Ellos ya no tendrán culpas y estarán escondidos para revelar sus pecados, y han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. No se va a extraviar el pueblo de Dios, porque la última manifestación que va a acontecer aquí en esta tierra es cuando Satanás intente imitar la segunda venida de Cristo. Casi aún a los escogidos, por tanto esplendor y con tanta gloria que se va a manifestar. Sin embargo, mirando acá, dice que solamente los que se mantengan en las santas escrituras es los que se van a mantener de parte de Dios. ¿Cuál es la preparación para el tiempo del fin? Las escrituras. Por eso en la página 285 dice de esta manera: por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Previendo de que iba a ser tan difícil, dio una bendición especial para quien lo predica y para aquellos que le están escuchando, para prepararlo. Todavía no ha caído las cosas grandes en esta tierra. No, todavía hay más todavía. Pero si tú queréis prepararte realmente y saber qué sería estar preparado, así de sencillo, te lo voy a simplificar, es volver a las Santas Escrituras. Es orar fervientemente como no lo hemos hecho por encima de todas las circunstancias. Es manifestar una verdadera devoción. Es tener las virtudes de Jesús y no la crítica del enemigo. Es buscar la unidad en vez de la disensión. Es buscar cada oportunidad que la iglesia promueva de reunirnos, de vigilias, de oración, e irnos todos los días a la cama como si fuera el último rato de nuestras vidas, como el que va a cerrar los ojos y que posiblemente no se va a despertar jamás, escudriñando los intereses del espíritu, escudriñando los pensamientos, escudriñando el corazón todos los días. Si eso acontece todos los días, tú no tienes que esperar algo grande ni extraordinario para correr y hacer preparativos fuera de lugar, ni para caminar en una condición que está por encima aún de esta tierra. La consagración, preparación para final es de los hijos de Dios, es para seres humanos que han permitido, que como han colaborado con el Espíritu Santo, que el carácter de Jesús venga con ellos. Y ese es el proyecto y el plan.
Por eso cuando leímos las Escrituras dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se santifica así como Él es santo. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Ciertamente tomadlo en serio y descansa en el Señor. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Te presentamos, Señor, este rato espiritual que hemos compartido. Te lo presentamos, ¿por qué? Porque tú dijiste que hay una bendición especial sobre el libro de Apocalipsis, tanto para el que lo lee como para el que los escuchan. Y esa bendición sea sobre todos aquellos que están conectados con nosotros. Quítanos el misticismo que a veces consideramos de que es demasiado exagerado, que no podemos dar la medida o llegar. Cuídanos de eso. El caminar todos los días contigo en una reflexión de corazón no será suficiente para ir a las Santas Escrituras y buscar verdaderamente tu amor y ayudarnos y bendecirnos. Bendice, cuida a nuestra iglesia. Sé con aquellos que han perdido sus trabajos. Sé con aquellos que han perdido sus seres queridos. Sé con aquellos lamentablemente infectados. Sé con los doctores, las enfermeras y los gobiernos que están allí respondiendo y ayudando. Sé, Señor, con tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén.